Veníamos de varios sábados, de no poder contar con el tiempo o el programa en sí, porque muchas veces existieron algunos sábados feriados que con transmisión de fútbol y demás, no hemos podido estar al aire, y hoy sábado sí, y por eso lo invitamos para que nos vuelva a visitar, porque está con nosotros, ¿quién, Beba? Está Bonchi, nuestro filósofo contemporáneo, por supuesto, y viene a hacer su columna como cada vez que viene a Por Ahora. Hola, Bonchi, ¿cómo estás? Beba y Martín te saludamos. Hola, ¿cómo está? ¿Se escucha? Perfecto. Ah, bien, se pasa que escucha. no tengo los auriculares. Los auris. Bien, hola, bueno, me alegra estar de nuevo aquí otra vez. Bueno, yo tenía intenciones de hacer una columna el 1 de mayo por el Día del Trabajador. Sí. Desafortunadamente no me fue posible venir antes, pero sin embargo, bueno, el trabajo, como todos sabemos, es casi uno de los problemas más importantes Exacto. de la especie humana. Exactamente. De hecho, hay quien diría que el trabajo es lo que nos hace humanos. Claro. A diferencia de los animales, el trabajo, crear una cosa, que puede ser un objeto o un objeto cultural, es lo que nos hace humanos. Se podría continuar el tema. Ajá, me gusta. Pero, ¿Y te puedo hacer una pregunta en base a esto? me parece bien. ¿Para qué sirve el trabajo? El trabajo, bueno, esa pregunta es, tiene muchísimas respuestas, de cada siglo le responde de una manera distinta, pero yo quisiera vincularlo al pensamiento del liberalismo clásico, que parte en el siglo XVII con John Locke. Ajá. Otros filósofos como Thomas Hobbes, también del siglo XVII, ingleses. En Francia lo tenemos a René Descartes o Descartes, que él no es liberalista, pero bueno, forma parte de una lógica racionalista que pone la filosofía al servicio de cuestiones políticas, más o menos alejadamente. Por ejemplo, John Locke es un filósofo que se puede considerar empirista. Empirista significa que el conocimiento parte de la experiencia. Uh-huh. Este tramado de experiencia política, derecho, forma un conjunto muy abigarrado de preocupaciones de la burguesía en esa época que estaba luchando contra la aristocracia para ganar un papel, un lugar en la sociedad. Ajá. No olvidemos que estamos hablando del siglo XVII, o sea, 1600 hasta 1700. En el siglo XVIII, a fines, acontece la Revolución Francesa y la contemporaneidad. Pero lo que me interesa es pensar qué nos han legado estos filósofos del pasado para considerar en qué consiste el trabajo o para qué sirve. Quisiera traerlo no tan grandiosamente al pasado, sino a una cuestión más cotidiana, más mundana, que cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que te da derecho a decir que algo es tuyo? Por ejemplo, yo tengo, no sé, un celular y digo, ¿por qué el celular es mío? Bueno, yo puedo decir que es mío porque trabajé por él. Ajá. De cierta forma, podremos decir que yo pagué por él. Pero una forma de decir, pero bueno, lógicamente, ¿de dónde suele venir la plata? La plata suele venir del trabajo. Uno trabaja, consigue un salario, tiene dinero, lo gasta de acuerdo a sus necesidades. Claro. El tema es complejísimo, la economía tiene muchísimo para hablar al respecto, pero el punto es asociar el trabajo con la propiedad. Ajá. Y eso va a ser la base del liberalismo clásico en el siglo XVII, en donde se va a fundar el espíritu burgués. Cuando hablamos de espíritu burgués, todavía hoy podemos hablar de burguesía, pero en realidad es un fenómeno que tiene que ver más que nada con el siglo XIX. A partir de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, el concepto de burguesía, con las revoluciones tecnológicas, empieza a perder su sentido de dueño de la fábrica. La burguesía aparece como gerentes de bancos, gerentes de empresas, y no tanto el dueño de una fábrica que produce. Ajá. Y es complejísimo. Pero el punto es que está esta asociación entre la propiedad y la libertad. John Locke es lo que se llama un contractualista. Uh-huh. El contractualismo, para quien no lo sepa, es muy útil para pensar, por ejemplo, en nuestra propia nación argentina. Si bien está en Inglaterra, siglo XVII, suena muy lejano. El contractualismo es una de las bases que explica la primera Junta Americana el 25 de mayo. El contractualismo lo que dice es que el poder surge del acuerdo de los ciudadanos libres en una sociedad. Que no depende de un rey, no depende de la aristocracia, no depende de la nobleza, depende del acuerdo que los ciudadanos cometen entre sí. Y lo que dice John Locke es que lo que tiene que defender el Estado son los derechos inalienables e imprescriptibles
del ser humano, del hombre. Él va a decir del hombre. Ajá. Pero podríamos ampliarlo al ser humano para ampliar. Claro. Bien, John Locke dice esto, ¿no? ¿Y a qué se refiere en esa época como derechos del hombre? Claro. Bueno, los derechos del hombre es muy interesante lo que me planteas, porque todavía hoy podemos pensar que los derechos humanos que surgen en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, no sé cuántos son, si son 10 o cuántos, sería un antecedente de los derechos humanos. Los derechos Ajá. humanos surgen como un esencialismo, básicamente. Claro. Surgen como algo que es propio de la naturaleza humana y que yo no puedo dejar de tenerlos. John Locke va a decir, yo no puedo renunciar a la vida. Más allá de que uno puede pensar en el suicidio, etcétera, no puede haber ningún Estado que atente contra la vida de los ciudadanos. Bien. A menos que haya motivos de fuerza mayor, como por ejemplo una guerra. Sí, donde, bueno, sí. es complicado, pero la vida es uno de esos derechos. Otro de esos derechos es la libertad. Y acá, bueno, tenemos fenómenos actuales como el libertarismo, el liberalismo, etcétera. La libertad es algo que nadie puede robarte. Ningún Estado puede convertirte en esclavo, ni quitarte tus derechos a ser libre y gozar de tu tiempo de la forma que vos lo dispongas. Y otra de las cosas fundamentales que va a decir Locke es la propiedad. Ajá. La propiedad, y acá hay un debate terrible para pensar cómo se organiza la sociedad a partir del siglo XIX, del siglo XX, cuando aparece el comunismo, cuando aparece el socialismo, cuando aparece la crítica de la propiedad. Ajá. Pero básicamente serían esos: la Bien. vida, la libertad y la propiedad. Entonces, vinculado al trabajo, lo que dice John Locke, él estaba hablando también de este sistema de empleador-empleado, de esclavo, o, bueno, dueño. Bueno, ¿Hablaba de eso? En cierta forma sí, hablaba de eso, pero él piensa más que nada desde el punto de vista del burgués, o sea, del dueño. Claro, de la a eso, fábrica. a eso quería llegar, ajá. Es como que esto es lo que otro filósofo que ya vamos a hablar si hay tiempo, que va a ser Karl Marx, va a hablar de las Robinsonadas, por Robinson Crusoe, de que este hombre que aparece en la isla y empieza a construir sus propios artilugios, Sí. y tipo náufrago. Básicamente lo que Locke parte del estado abstracto ideal de un ciudadano que construye sus propios medios de vida. Ajá. Construye su casa, construye planta su alimento, lo cocina. Obviamente hoy sabemos que eso es imposible. Si nosotros quisiéramos, cada uno de nosotros, fabricar nuestra ropa y fabricar todos los servicios que necesitamos diariamente para vivir, sería totalmente imposible. Claro. Y poco eficiente. Eso es lo que se va a llamar en economía la división del trabajo. Pero John Locke está pensando en ese ciudadano práctico que se fabrica sus propias cosas. Bien, perfecto. Y en ese estado, y él lo que va a hablar es del estado de naturaleza. El estado de naturaleza lo va a compartir otro filósofo como Jean-Jacques Rousseau o Thomas Hobbes. El estado de naturaleza es el estado anterior al estado político. En el estado político nosotros decimos, estas son las leyes, todos tenemos que regirnos por esas. Pero lo que va a decir John Locke, a diferencia de Hobbes es otro filósofo que plantea la famosa frase, el lobo es el hombre del lobo, el lobo es el hombre del lobo, el hombre es el lobo del hombre, donde es una guerra de todos contra todos, y si no existe la policía, todos nos matamos. Claro. Esa sería básicamente la idea. Ajá. Y lo que va a decir John Locke es que eso es cierto, pero hay derechos que nadie puede violar. Y esos derechos son esos tres: la propiedad, la libertad y la vida. Lo que va a decir John Locke vinculándolo al trabajo es que en el estado de naturaleza los bienes naturales son comunes a todos. Ajá. Cuando uno viene al mundo, cuenta con el aire, cuenta con el agua, cuenta con la tierra, es común a todos. Pero bueno, existe aquí un mito del liberalismo que va a ser importantísimo, de los primeros hombres industriosos, mejor dicho, productivos, ahorrativos, que se disciplinan para trabajar sobre la tierra. Lo que va a decir John Locke es que aquel que trabaja una tierra, automáticamente esa tierra le corresponde. Esto puede sonar muy socialista, pero no lo es. Lo que va a estar fundando es un mito del Estado burgués. En el origen del tiempo, en el origen de los países, hubo una serie de personas que tuvieron éxito en sus negocios, es el mito meritocrático, donde trabajaron por obtener determinados bienes y automáticamente esos bienes son suyos porque pusieron su trabajo. Este trabajo, en su inicio, es un trabajo que tiene que ver con el cuerpo. O sea, yo tengo mi cuerpo, que el cuerpo me pertenece a mí junto con mi libertad y mi vida, y yo con mi cuerpo lo extiendo a la naturaleza. Entonces, si yo tengo una planta, un árbol de manzanas, por ejemplo, y yo empiezo a juntar las manzanas en una canasta, esas manzanas son mías
porque yo trabajé por ellas. Y ese es el mito burgués, el mito del trabajo. Lo de la meritocracia, ¿no? Que bueno, trabajando uno puede obtener todo lo que quiere. Claro. Y que está muy de moda y está muy inmerso también hoy en la actualidad ese término. Lo cual es muy frustrante también para muchas personas que trabajan a diario y que no logran tener una vida, acorde con ciertos resultados, claro. Claro, y acorde al esfuerzo que hacen, exacto. Bueno, en ese sentido, quisiera traer a otro filósofo, que ya lo voy a nombrar, ya lo nombré hoy, que es Karl Marx, pero el punto es que es interesante que John Locke, si esto se detuviese aquí, viviríamos en una sociedad casi utópica, donde cada cual trabaja por lo suyo, donde hay abundancia para todos y todos tenemos la disponibilidad de la tierra. Lo que acontece históricamente es que hay personas que son dueños de la tierra, son dueños de las industrias, son de lo que se van a llamar los medios de producción. Pero el punto es que esta filosofía política del liberalismo queda coja, digamos, queda en una pata, renga, porque sin la herencia, es fundamental el principio de herencia. Lo que va a decir John Locke es que yo como padre de mis hijos puedo transmitirle mis propiedades porque mis hijos son partes de mí. Herencia hablando de lo económico, ¿no? De lo económico. Yo tengo material. La herencia material, ¿no? Claro, la herencia material. Yo tengo esta tierra por la que trabajé, la mejoré, porque pensemos que la tierra no necesariamente es una tierra paradisíaca que está libre para ser cultivada. Claro. No, la tierra hay que trabajarla, hay que fortalecer sus nutrientes, hay que ararla, hay que meterle los cultivos adecuados, hay que rotarlo. Yo no sé nada de agricultura, obviamente. Yo vivo en la ciudad, pero básicamente la tierra no es algo tan sencillo como que es como si fuera como heredar un campo y que esté todo ahí, que todo crezca. Claro, pero como se hacer doble clic en un icono y sale el trigo. Entonces, la herencia es fundamental para justificar la propiedad y cómo se transmite de padres a hijos. Bien, entonces ahí, partiendo de esa base, ya tenemos una desigualdad entre las personas que derrumba el mito de la meritocracia, indicando que hay algunos que, si marcamos como una línea recta de donde se parte, hay muchos que corren con ventaja porque ya tienen un dinero previo o una tierra previa, y otros que parten de la línea de recta donde no tienen ventaja porque no tienen nada. Entonces ahí ya la meritocracia ya es difícil de concretar, ¿no? Totalmente. Bueno, esa es la crítica fundamental que le va a hacer el socialismo al liberalismo. Pero lo que quiero decir en defensa, si se quiere, solamente para exponerlo del liberalismo, es que ellos se justificarían diciendo que sus ancestros, sus antepasados, trabajaron por esa tierra. O sea, tienen un derecho de transmisión familiar que le permiten ser dueños de la tierra porque alguien trabajó en su origen por eso. El mito fundamental de esto es que parte de la hipótesis de que ese trabajo ha sido libre y ha sido igualitario y ha sido en igualdad de condiciones. Mientras lo que le va a decir el socialismo es que ese trabajo se construyó en base a la guerra, en base a la explotación, en base a lo que Marx llama la crapulencia de las clases aristocráticas. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la colonia americana, donde vienen los españoles y los portugueses, y bueno, los ingleses y los franceses en el norte, y se adueñan de la tierra y masacran todo lo que existía antes y se llevan el oro. Entonces, eso es interesante para pensar ciertas cuestiones colonialistas en Marx, de que el origen del capitalismo, como se da en la contemporaneidad, surge de lo que él llama la acumulación primitiva. La acumulación primitiva es la acumulación de oro en las colonias americanas. Y esa acumulación se hace solamente, él va a decir una frase muy bonita, porque Marx era un excelente escritor: el capitalismo viene al mundo chorreando sangre y lodo. Es decir, el capitalismo no surge de una comunidad paradisíaca donde algunos fueron industriosos y otros fueron vagos, y por eso los industriosos fueron ganando derechos sobre los vagos, sino que nace del derecho de conquista. Y lo que va a decir esto que vos decís, es fundamental para la crítica marxista, que tiene que ver con que lo que va a decir Marx es que en la sociedad actual, él piensa en 1800, escribe su libro máximo en 1867, en esta época existen dos clases: la clase de los burgueses y las clases de los proletarios. Los burgueses lo que tienen son los medios de producción. Ellos cuentan con las fábricas, con la tierra. El proletariado no tiene eso. El proletariado lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Él trabaja sin los medios de producción. Los medios de producción se los presta a alguien. Es como, por ejemplo, una persona que tiene un alquiler, que paga el alquiler.
tiene un negocio no sé, en el centro y paga un alquiler. Bueno, el alquiler, el terreno no le corresponde a él, entonces de alguna manera tiene que pagar mensualmente una parte de su trabajo para poder sostener ese alquiler. Bien, perdón que te interrumpa, Bonchi. Sí, perfecto. Digo, yo me quedaría hablando 3 horas, ¿no? Sí, Pero los tiempos en radio son más acotados. ¿Vamos rumbo a para qué sirve el trabajo? Bien. El trabajo, bueno, me corre un poco del eje, porque Ay, yo venía, bueno, dale. pensaba decir otra cosa. Continúa, continúa. Bueno, termino la exposición idea, y después vamos a esa pregunta. Bueno, la idea de la crítica marxista al liberalismo, esto es muy interesante para pensar, porque a veces se dice que el marxismo o el comunismo es antioccidente, o es poco cristiano, o poco católico, se lo critica como una especie de ideología alienígena. Lo que va a decir Marx es agarrar la lógica del liberalismo y llevarla a sus máximas consecuencias. Lo que va a decir, Bloch dice con el liberalismo en el siglo XVII, el trabajador se hace dueño de las cosas mediante su esfuerzo. Marx va a decir, de acuerdo, perfecto, todo lo que se produce le pertenece al obrero. Eso es lo que va a decir Marx. Lo que sucede es que en la actualidad existen ciertas clases sociales que poseen los medios de producción y le pagan al obrero solamente una parte de esos que trabajan. ¿Cómo se logra ese salario que cada uno de los trabajadores tiene? Mediante una lucha histórica, las famosas paritarias, por ejemplo. La lucha histórica define cuándo te van a pagar. Y lo que va a decir Marx muy lúcidamente es que el salario no se funda en la capacidad de producir algo, sino en la reproducción de su fuerza de trabajo. Explico esto. El capitalista solamente le paga al trabajador lo necesario para que el obrero siga viviendo, se reproduzca y tenga hijos y vuelva al día siguiente. Claro. No le paga todo lo que produce. Lo que va a decir el marxismo va a decir, fenómeno, la propiedad se funda en el trabajo. Si fuéramos justos, toda la propiedad sería de aquellos que trabajan. Y, por supuesto, existiría la gerencia, existirían los administradores, que serían una forma de trabajo, pero no serían los dueños, la capacidad de acumular todo el excedente. Lo importante es que la diferencia entre el marxismo y el liberalismo es quién se queda con el fruto del trabajo. Claro. Exactamente. Esas dos miradas que son bastante particulares. Digamos. Son muy explosivas, digamos. Claro. Sí. Son como... yo puedo pelearme en la calle, ahora alguien me escucha Claro. y me pelea en la calle por esto. Claro. Pero el punto es que yo quisiera plantear que tanto el liberalismo, lo que defiende la izquierda, la derecha o la centro derecha en la Argentina, se funda básicamente en estos conceptos del liberalismo de John Locke, de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau, que de ahí parte la Revolución Americana en 1810, y de ahí se va fundando el Estado en 1880, etc. Cuando aparece el anarquismo en la Argentina, en las migraciones europeas, bueno, surge esta ideología de que el fruto del trabajo le pertenece al obrero. Y eso es un cambio filosófico, y en ese sentido ya lo hemos planteado antes, pero ¿para qué sirve la filosofía? Por ejemplo, es para poder elucidar cuáles son los discursos que legitiman nuestras prácticas. Ajá. Y si querés, bueno, eso es lo que quería decir. Si querés podemos discutir un poco más, si queda un poco de tiempo, esta cuestión tan amplia de para qué sirve el trabajo. Bien, pero me gustaría que hagas como un resumen de entre Locke y Marx. Bien, entre ambos la idea sería que para ambos la propiedad se funda en el trabajo. Es el esfuerzo del trabajador lo que legitima que un producto o un objeto sea tuyo, porque vos trabajaste por eso. Esa sería básicamente la idea general. El problema es que es muy limitado porque en las sociedades actuales ya no existe este orden productivista burdo que podría llegar a existir en el siglo XIX, donde vos fabricabas un montón de cosas, sino que existen muchos servicios. Por ejemplo... Y la superproducción. Y la superproducción, sí. Llegamos a un límite de excedente industrial, donde los medios tecnológicos permiten una producción de ciertos bienes de consumo de una manera totalmente extraordinaria, que muchas veces se echan al mar containers enteros de mercancía porque no tienen lugar en el mercado. Entonces habría que evaluar si nuestras capacidades industriales permiten darle
cumplir el sueño comunista de que no haya escasez y todos tengamos acceso a los bienes de producción. Bueno, esto es como muy complicado, yo no lo voy a resolver en 5 minutos. Es como que Sí. es como muy es como, digamos, este sueño suena muy, muy bonito, pero en realidad es como muy simple. Claro. Es muy simple decir, hay excedente para todos. Sí. Con una buena- Repartamos. repartamos y listo. O sea, nos olvidamos del conflicto, nos olvidamos incluso del amor, Claro. de las pulsiones pasionales, nos olvidamos del afán de conquista, nos olvidamos de la pereza, de la violencia, de un montón de cosas que hacen a nuestra humanidad que derivan en las guerras y que derivan en el conflicto, que es el hecho de que necesitamos dominarnos unos a otros. Claro. Y que parecería que no podemos vivir siendo felices si el otro tiene lo mismo que tenemos nosotros. Exacto. Y podemos cerrar con esta pregunta de ¿para qué sirve el trabajo? De manera breve, tenemos poco tiempo. No, Bonchi. bueno, yo lo dejaría ahí, pero diría, como decía al principio, que es como una chapa. Ajá. Al principio, el trabajo es lo que nos hace humanos. Ujú. El trabajo, en cierta forma, tiene muchas dimensiones. Uno podría decir, uno trabaja porque necesita mantenerse en vida, porque tiene un cuerpo que necesita cuidados. El cuerpo necesita dormir, necesita nutrirse, necesita bueno, ciertos estímulos. Y el trabajo es una forma de aguantar, si se quiere, las inclemencias de la naturaleza. El trabajo surge en el liberalismo como una forma de astucia humana para seguir vivos. Y esta cuestión de la astucia es fundamental para entender políticamente por qué el liberalismo sigue sosteniéndose. Porque va a decir que es ingenuo pensar que si yo soy dueño de algo te lo voy a compartir libremente porque el ser humano es malo. Ujú. Pero básicamente el trabajo sirve para mantenernos en vida, es lo que nos mantiene en vida. Y bueno, uno podría pensar si todo trabajo es lucrativo o si algunas personas que trabajan mucho realmente tienen acceso a la propiedad. Porque lo que ocurre es que vos tenés gente que tiene 2, 3 trabajos, que no llega a fin de mes, y sin embargo hay gente que vive bastante ociosamente y es dueño de todo. Entonces, bueno, es como un gran debate, pero básicamente esa sería la idea de pensar en el siglo XVII a John Locke y pensar en el siglo XIX a Karl Marx y dejarle al espectador que piense que cómo seguir pensando el trabajo en el siglo XXI. Yo no lo sé, pero alguien ahí lo está pensando. Me gusta, Bonchi. Ahora, qué increíble cómo estas corrientes de pensamiento se pueden analizar tanto en la actualidad y por ahí podemos llegar a encontrar también tanta vigencia en algunos términos, ¿no? Claro. O situaciones. Sí, sí. Me llama un poco la atención eso. Es increíble que estamos hablando de siglo XVII. Claro, exactamente. Pasaron 300 años y todavía seguimos pensando en la misma lógica de estos autores que fundaron ideológicamente cómo se fue constituyendo la sociedad en el tiempo. Claro. La sociedad, por lo menos occidental. Pero sí, a mí me parece un poco reconfortante como filósofo que sea así, porque si no, no tendría sentido estudiar nada. Claro. ¿Para qué voy a pensar en un tipo del siglo XVII o del siglo XI si no sirve para nada? Claro. Y lo importante es que todos estos antecedentes siguen de alguna manera dándonos pistas para pensar el presente. No hay que pensar solamente en el pasado y escribir papers toda la vida sobre Locke y Marx sin pensar nunca el presente. Pero evidentemente el pasado te permite pensar, te permite vislumbrar los problemas a partir de las soluciones que otros dieron Claro. en el pasado. Y también se dan tradiciones. Claro. Cuando pensamos en el liberalismo, que todavía es que el liberalismo como izquierda o derecha en la Argentina o en muchos lugares del mundo tiene mal prestigio en el sentido de que nadie quiere ser de derecha. En la actualidad, bueno, tenemos la Libertad Avanza donde se reivindica como de derecha a diferencia de otros gobiernos también de derecha. Pero es como que ninguna de estas corrientes ideológicas, como el concepto de libertad que todo el mundo habla y que nadie entiende de qué se trata la libertad, si es libertad para comerciar o libertad para elegir sobre mis decisiones personales o qué corno hablamos cuando decimos libertad. El libertarismo y el liberalismo político y otras formas como el peronismo, el radicalismo, el socialismo tienen una lógica, una estructura de tradición en el mundo y pensar esas cosas nos permiten, de alguna manera, anticipar cuáles son las fuerzas políticas que rigen la lógica de los partidos. Es decir, hay cosas que yo por ser peronista no puedo hacer
si violo ciertos principios o mandatos generales de mi tradición. De la misma forma, el liberalismo, en realidad en la praxis política todo es como un berenjenal y surge lo que surge cada época, pero hay cosas que tu sociedad te permite hacer y otras que no. Y para eso sirve hasta cierto punto pensar en el pasado. Claro. Bien. Bonchi, te Gracias. agradecemos la participación. Recuerden que, tenés un canal allí de YouTube que tenemos que mencionar. Está la dirección aquí sí. también, tu Instagram. Pero para quienes quieran engancharse con estos temas, quieran seguirte, lo pueden hacer entonces, ¿dónde? Ese es mi Instagram. Es una mezcla entre privado y personal. Yo posteo casi todos los días cosas que no necesariamente son yo comiéndome una media luna. Claro. Pero tengo otro que también hago eso. Pero hay como un montón de posts y es medio caótico, no se sabe muy bien qué es. Bien. Pero ahí están los enlaces que derivan a mi canal, a mis blogs. Claro. Que son @bonchi.est.filosofía, pueden seguirlo en redes. Bien, ese es mi Instagram y desde allí encuentran mis enlaces. A mí las cosas que más me gustan es mi blog de Substack, que es un blog para escritores, para gente que escribe. Ajá. Ahí encuentran muchos, artículos míos, muchos textos míos. Y en general también tiene una contraparte que son los videos de YouTube, donde explico esos textos de una forma más amigable, un poco como este programa, sin el diálogo, porque soy yo solo y como voy mucho más al grano, pero sí es como bastante amigable para ver. Me encanta, Bonchi. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme y espero... Hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. Así será, perdé cuidado. 35 minutos pasan de las 7 de la tarde. Pasó Bonchi, nos trajo su columna de filosofía para seguir pensando. Quédate porque hasta las 20 te hacemos compañía. Por ahora, en Aire Radio 91.1.